Y esta mañana le doy la bienvenida a este espacio informativo a David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad y vamos a estar platicando acerca de estas cifras preliminares del Secretariado de Seguridad Pública, donde se indica que el mes de junio se convirtió en el más violento de 2024 en Sonora, con un total de 2,363 asesinatos. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Quiero saludarte aquí, la Victoria, a tus órdenes. Igualmente, David, ¿cómo ves estos datos que está arrojando, los datos preliminares que se arrojan, que nos colocan pues como uno de los meses más violentos en nuestro estado? Incluso a nivel nacional tenemos un repunte de la violencia después de pasado el proceso electoral, lo que aparentemente fue una tregua durante los comicios. Nuevamente los grupos criminales están avanzando posiciones. En el caso particular de Sonora, hay que reconocer que finalmente las autoridades hablan abiertamente de los grupos criminales que están operando en distintas regiones del estado. Se sabía desde antes que había evidentemente presencia del cártel de Caborca con sus distintas ramificaciones, de cuando menos dos acciones del cártel de Sinaloa, evidentemente la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y algunas otras organizaciones más pequeñas de carácter regional que evidentemente por la situación de frontera y las ciudades fronterizas que tiene el estado de Sonora, junto con los puertos en donde arriban drogas ilícitas que después son enviadas por tierra hacia las ciudades de Estados Unidos, se convierte en un punto estratégico para el trasiego de drogas. Así es, hace unos días veíamos, justo el día de ayer, el gobernador hablaba que se estaban incrementando el estado de fuerza en esta zona, sobre todo de Caborca, porque pues había 4 grupos delictivos, señalaba el gobernador en esta zona, que siguen peleándose la plaza como se conoce, y pues ha habido denuncias, David, de jornaleros agrícolas, de trabajadores del campo, pues que ni siquiera los dejan acceder a los campos para ir a trabajar. Sí, lamentablemente hay un dominio territorial de distintas regiones de esta zona de Sonora. Ya en el pasado ya ha existido, se mantiene todavía este esquema frente a la mirada tolerante, permisiva de las autoridades. Para mí ya resulta un poquito decepcionante escuchar a las autoridades, no solo del estado de Sonora, sino de otras entidades, decir que tal o cual grupo se está disputando el control de alguna zona de una entidad. Me gustaría escuchar más bien que las autoridades digan que la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública están tomando posesión de esos territorios y que finalmente los están arrebatando al crimen organizado. En ocasiones las autoridades hablan de la guerra de cárteles y las disputas por municipios y territorios como si fueran entes ajenos, como si ellos no tuvieran nada que ver en la problemática. Me gustaría más bien escuchar una declaración opuesta, es decir, que son las autoridades las que están finalmente tomando el control de estas zonas que estaban bajo dominio del narco. Pero lo que escuchamos es justo lo contrario, una especie de justificación diciendo que la violencia se deriva del conflicto entre grupos de crimen organizado, sin aceptar que ellos son los responsables directos de que estos grupos están disputando territorios que ni siquiera les pertenecen. Así es, David. Además veíamos también pues que hay incidentes con turistas que pasan por la zona. ¿Cuáles serían las características o los factores que inciden para que zonas como Caborca estén con ese nivel de violencia que no pasa en otras zonas del estado? Bueno, lamentablemente luego de la salida de prisión de Rafael Caro Quintero y el acuerdo previo que tuvo con el cártel de Sinaloa, él se encargó de desarrollar la actividad criminal en esta región junto con otras organizaciones menores que ya tenían presencia en la zona de Caborca. Con el tiempo, el Rafael Caro Quintero junto con sus familiares logra un cierto nivel de independencia y autonomía de parte del cártel de Sinaloa y finalmente, de acuerdo con informes de inteligencia, llega a un pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación para enfrentar a quienes inicialmente lo habían respaldado. Y surge así el cártel de Caborca, no solo con ramificaciones en el estado de Sonora, que sería como su plaza principal, sino también con presencia en algunas regiones del sureste como Chiapas y Quintana Roo. Hay información en el sentido de que familiares directos de Rafael Caro Quintero están como jefes de plaza en distintas regiones del país. Por supuesto, Caborca siendo la capital, digamos de alguna manera, de su organización criminal. Luego de la extradición, captura de Rafael Caro Quintero y ante la sucesión que se da dentro del propio cártel, se mantiene una disputa entre el cártel de Caborca junto con otras organizaciones criminales, específicamente contra el cártel de Sinaloa,
por el control de esta ruta, que tiene distintas características, esencialmente la conexión que tiene vía terrestre con Nogales y con Sonoita, en donde tienen puntos de arribo de drogas ilícitas. A Caborca también llegan algunos de los de parte de la producción de amapola y de marihuana de las zonas serranas, y finalmente de algunas brechas que están utilizando los narcotraficantes para enviar drogas desde Puerto de Lobos y Desemboque directamente hacia Caborca. Así es, Caborca ha sido un punto pues de trasiego de drogas desde hace mucho tiempo y claro está esto que tú nos estás comentando de Caro Quintero, y también hay afectaciones, David, no solo para la gente pues que ya no está tranquila, que ya no puede circular como antes por las calles del municipio o por las carreteras, ni siquiera acceder a sus puestos de trabajo, como veíamos en estos casos de los jornaleros agrícolas, sino que también ya se ve afectado el turismo. ¿Qué otras repercusiones económicas hay en zonas que viven esta violencia? Mira, hay desplazamiento, los así llamados desplazados del narco, son familias que están viviendo de la violencia de los cárteles, otro grupo de también de propietarios que están viviendo del fenómeno de la extorsión. Algunos grupos criminales tienen este ingreso paralelo, extorsión de comercios, son comercios pequeños que lamentablemente tienen que cerrar algunas de sus puertas ante la imposibilidad de pagar esta extorsión. En ocasiones también son las propias autoridades locales las que en connivencia con los grupos criminales provocan el desplazamiento de los ciudadanos, y al final del día lo que hace falta es una mayor presencia de fuerzas estatales y federales para enfrentar esta situación de conflicto. Lo que vemos es que el gobierno del Estado ha tenido una postura más bien reactiva. Casi todos los conflictos era fácil percibir que se iban a dar en tal o cual lugar, pero lo que hace el gobierno del Estado, con un estado de fuerza todavía reducido, es únicamente reaccionar frente a los muchos conflictos que se van generando en la entidad. Ha sido para mí una decepción el desempeño del actual gobernador de Sonora. Él venía de ocupar un alto cargo en materia de seguridad pública. De hecho, él se vendió en campaña como el gobernador que iba finalmente a enfrentar el tema de la inseguridad, y lamentablemente no ha sido así. Así es. Muchísimas gracias, David, por tu análisis, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en la zona de Caborca, pues que ya tiene bastante tiempo siendo una de las zonas más conflictivas. Pasamos de que Cajeme fuera la zona más conflictiva en nuestro estado, ahora estamos en la región de Caborca. Así es, Karen. Lamentablemente esperemos que finalmente se tomen decisiones. Creo que es urgente que haya el relevo de algunos mandos policíacos e incluso del propio secretario de Seguridad Pública. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, David. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente.